Bueno, bienvenidos, lo prometido es deuda y aquí estamos con María Rodríguez, una coach, en este caso coach de liderazgo, coach sistémico y bienestar financiero. Ella va a explicarnos qué es eso de bienestar financiero, a qué se dedica para crear abundancia o para que los demás creemos abundancia. Y ya le doy paso. Ella viene del mundo de las ciencias empresariales, viene también de la parte de finanzas, de coaching empresarial, y bueno, ella nos va a decir más los detalles de por qué ha cambiado a la parte más sistémica y más de coaching de liderazgo consciente. Y ya le doy paso. María, bienvenida, encantada de que estés aquí, es un placer, me encanta, y además que tenía muchas ganas de entrevistarte, tenía muchas ganas de empezar con estos capítulos dedicados a cómo crear abundancia, y este es un momento, creo que empezando el año nuevo, el año 2026, creo que es un buen momento para hablar de cómo podemos crear esa abundancia en nuestra vida, que a veces la abundancia simplemente la pensamos como abundancia económica. De eso hablaremos, pero pienso que la abundancia también tiene muchas maneras de verse. Podemos tener abundancia en todos los sentidos. ¿Es así? Por supuesto, sí. Hablaremos luego más de eso. Primero me presento. Bueno, y primero te agradezco. Gracias, Maza, por esta invitación. A mí también me hace mucha ilusión, ya te lo comentaba antes, sobre todo porque bueno, ya había estado en este lugar tan maravilloso que tienes y que me contactases para que estuviese aquí. La verdad que me ha hecho mucha ilusión y me hace muy feliz estar compartiendo hoy contigo y hablando pues de todo esto que yo trabajo, ¿no? Esta parte de coaching, bienestar financiero. Ahora cuento un poquito más en qué consiste y por supuesto eso de abundancia, aunque luego entremos en detalle. Efectivamente la abundancia es todo, la abundancia pensamos siempre en esa parte económica, de hecho muchas veces tendemos a bloquearla por el mero hecho de pensar que solo se consigue, ¿no? Consiguiendo esa parte monetaria, y hay mucho más detrás de todo eso. Bueno, pues me presento para quien no me conozca. Mi nombre es María Rodríguez, yo vengo de Badajoz, pero vivo ya en las Islas Baleares desde el 2013, o sea, ya hace unos añitos, y exactamente en Mallorca pues llevo unos 4. He ido cambiando de islas o de lugar de vivir por cambios personales o por esos famosos clics, que además sé que a ti te encantan, que la vida te va poniendo y te va un poco moviendo, ¿no? Yo soy, como decías, vengo del mundo de las finanzas, soy diplomada en ciencias empresariales, acabé en 2008, luego hice un máster y bueno, pues situaciones, crisis inmobiliaria, todos aquellos momentos, porque aquí te hablo de 2009 o así, pues estuve dedicándome a muchas cosas, entre ellas estuve varios años trabajando con mi familia en restaurantes y bares, que eran lo que trabajaba en ese momento mis padres, y ahí llegó un momento en el que dije, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Es esto lo que quiero? Llevo un montón de años estudiando, sabiendo que realmente me quiero dedicar a algo que me llene. Necesito un cambio. Y ahí pues me vino mi primer clic, que fue en el que me fui decidí cambiar, me mudé a Ibiza. También el motivo de elegir Ibiza era temporada y mi plan era hago temporada y ya luego vemos cómo seguimos, ¿no? Pero bueno, ahí tuve esa oportunidad, o las causalidades, porque para mí son todos causalidades, de poder entrar en una empresa que me permitió ir creciendo, ir subiendo de escalón, y estuve 7 años. Ahí todo es relacionado con el mundo de las finanzas, ¿no? Cuento también esto un poco para ver cómo he hecho el salto a lo que hago ahora, que es ese coaching de bienestar financiero, que me ha costado encontrar la unión. Ahora estoy feliz de haberlo encontrado porque realmente como que aglutino, yo digo siempre que aglutino dos partes de mí, ¿no? Mi talento, que es ese talento, digamos, con los números, con las finanzas, con las matemáticas, y mi vocación, que es ese acompañamiento, que antes hablábamos, el acompañar a las personas, desde una parte mucho más emocional, mucho más interna y mucho más buscando esa abundancia. Y ahí, bueno, pues como decía, estuve 7 años trabajando en una empresa del mundo de la noche en Ibiza. Vino justo antes de pandemia, tomé la decisión de dejar ese trabajo, segundo clic, o segundo más importante que yo recuerdo, porque sentía que había algo que a mí no me encajaba, ¿no? Era esa parte, no me llenaba, efectivamente. O sea, me gustaba,
soy muy ágil, por decirlo de alguna manera, con los números, pero había algo ahí que era como, no sé si es esto lo que me llena. Entonces tomé la decisión de salir de la empresa de manera voluntaria. No sabía muy bien a qué me iba a dedicar, me fui a viajar, vine, COVID, o sea, yo llegué un 16 de marzo del 2020 a Ibiza de vuelta, sí, o sea, recuerdo Baraja, siempre digo esta anécdota porque Baraja, fantasma, y era como, o sea, creo y espero, ¿no?, que tampoco se vuelva a ver esa imagen, pero fue bastante anecdótico. Y nada, y ahí en ese momento, durante la pandemia, encontré el coaching. Nunca había hecho coaching, no sabía lo que era. Digo que en cierto modo, ahora pensando, siempre he sido un poquito coach, porque era la típica amiga de intentar ayudar. Luego cuando haces coaching es verdad que te das cuenta que no es eso el coaching, porque no aconsejamos. Sin embargo, pues bueno, sí es esa escucha, ¿no?, es esas competencias que luego desarrollamos cuando nos formamos como coach. Hice un webinar entre tantos tropecientos que hice durante la pandemia, y ahí descubrí la escuela con la que yo me certifiqué, hice la formación y final de 2020 ya me certifico como coach, en este caso superior ejecutiva, ¿no?, que es lo que me permite hacer ese coaching de liderazgo que también traías tú. Y ahí luego hago coaching sistémico de equipos. El sistémico, para quien no, o sea, la diferencia está en el sistémico, hablamos de sistema cuando hay un objetivo común, ¿no? Entonces trabajamos con equipos donde hay un objetivo común, y ahí, bueno, pues se trabaja desde el coaching. Y bueno, pues yo salí pensando que yo me acababa de certificar y ya iba a ser coach. Esto ya tengo la certificación y ya voy a tener clientes. Y efectivamente, pues no, esto tiene todo un proceso. Y en ese proceso pues he acompañado a muchos líderes, he hecho también coaching de equipos, que me encanta, me apasiona. Y yo dejé apartada bastante las finanzas en aquel momento, porque salí tan quemada que era como, es que esto no es para mí, que está muy bien, que toda la vida me han dicho que se me da muy bien, pero creo que no. Y hasta que me di cuenta que realmente la gente llegaba a mí por el mundo de la finanza, y empecé un poco más a leer, a investigar, a estudiar y a darme cuenta de la relación tan mala, por decirlo de alguna manera, no me gusta la palabra mala, pero quizás tan escasa, o de la escasez que suele haber con el dinero. Y ahí empezó toda esta parte del coaching bienestar financiero. Empecé a... Sí, dime. Sí, no, que esto era una de las preguntas que tenía en mente, que tú hablas, era esa combinación o esa unión que tú llegas entre las finanzas, entre el mundo financiero y el mundo del coaching. Tú nos has explicado tu proceso personal para llegar a ese punto, pero a nivel de, como dices, de clientes, ¿cómo es esa unión entre el mundo financiero? Que tú también hablas de conciencia. Eso me gustaría que nos explicaras un poco más, esa conciencia del dinero, esa conciencia de las finanzas, esa conciencia de que las finanzas no son solo matemáticas, ¿verdad? Pues efectivamente, me encanta esa pregunta. Además recuerdo en un taller que hice de equipos, que cuando explicaba que me dedicaba, ¿no?, dije, bueno, pues soy financiera y soy coach. Y había una persona que me dijo, a ver, ¿cómo unes una parte tan técnica o tan numérica o tan racional con algo como el coaching, ¿no? Y bueno, y ahí entró pues esa unión del coaching de bienestar financiero, que lo que hacemos es primero, ya con clientes, ¿no?, y todo lo que consiste en sí, es trabajar primero tu parte emocional, es decir, tu autoconocimiento financiero. ¿Quién eres financieramente hablando, no? Porque, y ahí entra la conciencia. Yo siempre digo que para mí la conciencia es la madre de todo. No podemos cambiar nada hasta que somos conscientes. Entonces, si seguimos o trabajamos o actuamos desde un determinado rol, ¿no? Hemos hablado en algún momento de esos arquetipos financieros, que al final no deja de ser ese rol inconsciente que tenemos y con el que vamos trabajando sin darnos cuenta de realmente que quizás no es algo meditado o algo desde la razón, sino simplemente eso que nos está moviendo, porque nos hemos movido siempre desde ahí, ¿no? Entonces, para mí, desde que empecé a trabajar todo esto y empecé a investigar y empecé a unir, a encontrar esa unión, va muy de la mano ese autoconocimiento financiero con ese luego crecimiento económico ya numérico, ¿no? Claro. Es muy difícil, y ayer lo comentaba con unos compañeros, ¿no? Es muy complicado pretender hacer cambios económicos como tal si seguimos siendo la misma persona, ¿no? Si hay algo que nos está bloqueando, que nos está limitando, que no somos conscientes de ello, vamos a seguir en ese rol. Entonces tú vas a crear un proyecto, por ejemplo, en mi caso trabajo con muchos emprendedores, emprendedoras principalmente hoy en día, vas a seguir haciendo ese mismo proyecto siendo la misma persona, es decir, relacionándote, porque la persona vas a ser la misma, ¿no?, pero relacionándote desde el mismo punto con las finanzas.
Si es una persona que, no sé, por casualidades o por situaciones de tu vida, quizás tuviste una infancia, por ejemplo, ¿no? Por uno de los casos que suelen pasar, personas que quizás tuvieron una infancia más complicada financieramente, que no podían tener, pues bueno, todo lo que querían tener, ¿no? Pues me compro unas zapatillas, o hoy voy al colegio con no sé qué, o lo que sea, simplemente tenían que ser, o sea, tenían una vida mucho más controlada financieramente. Pues cuando llegan a su edad adulta y empiezan a tener sus propios ingresos, empiezan a gestionar, ¿qué pasa? Hay dos tipos principales, habrá más, ¿no? Pero normalmente lo que más suelo ver es, por un lado, aquellas personas que solo por el miedo a perder lo que ya han ganado y lo que les puede permitir tener esa vida que de pequeño no tenían, solo guardan y guardan y guardan, acumulan sin un objetivo. ¿Qué pasa? Que cuando acumulamos sin un objetivo y acumulamos sin disfrutar de todo lo que nos puede permitir el dinero, ahí se bloquea la abundancia. Hablando de esa abundancia, la bloqueamos, porque para mí hay un concepto muy importante en todo esto, que es el dar y recibir. Es cíclico. Si solo damos, nos agotamos, y si solo recibimos, yo digo siempre, así un poco en mi manera de hablar, que nos empachamos, ¿no? Entonces, claro, hay que encontrar esa parte. Y por otro lado está la otra parte, o sea, el otro tipo de personas que lo que les pasa es todo lo contrario. Que como de pequeños o de pequeñas no han tenido todo lo que les hubiera gustado, o han tenido que ir controlando mucho en qué usaban el dinero, qué se podían comprar o en qué podían consumir, ahora que lo tienen, lo gastan todo. Porque lo que quieren es recuperar aquella escasez que se vieron en cierto modo obligados de pequeños, quizás porque no había, o quizás porque su familia venía también de una trayectoria en la que habían aprendido que había que guardar, con lo cual no les permitían disfrutar, ¿no? Entonces te encuentras esas dos partes, del que guarda o del que en cierto modo pues gasta sin un control, ¿no? También pienso, y quería preguntarte acerca de eso. Para ti, ¿qué representa, tú que tratas con tanta gente y trabajáis el aspecto de abundancia, la culpa y el merecimiento? Es decir, yo pienso que mucha gente tiene, cuando empieza a crear y a crecer a nivel empresarial y tiene esa falta de merecimiento, piensa que no se merece, y es cuando vuelve la abundancia a bloquearse, a estancarse, ¿no? Efectivamente. Es decir, sería un poco lo que tú decías hasta ahora de que o bien lo gastan todo o bien lo guardan todo. Es decir, no llegamos a ese equilibrio. ¿Qué piensas tú de la culpa y el merecimiento? Pues esos son dos de las emociones, principalmente la culpa como emoción como tal, que más salen en los procesos. Hay mucha culpa detrás. Las personas que suelen venir a trabajar conmigo, hay gente que piensa que simplemente vienen personas a trabajar con el coaching financiero porque no tienen o porque no son capaces de generar, ¿no? Y todo lo contrario. Trabajo con muchos clientes y clientas que tienen un buen patrimonio, pero no son capaces de usarlo, no son capaces de gestionarlo. Es como está ahí, pero me da miedo, me da culpa, porque siempre acaba saliendo la culpa. Es como un techo invisible. Efectivamente, es un techo invisible que nos ponemos nosotros, y es verdad que yo trabajo principalmente con mujeres, y además las mujeres tenemos esa carga, llamémosla invisible, que se nos ha inculcado por sociedad. Entonces es mucho más normal también, o mucho más frecuente verlo en mujeres, ¿no? Esa parte de culpa. ¿Y de dónde viene la culpa? A mí me gusta llamarlo, que viene un poco, en cierto modo, no es que nosotros no podamos producir, sino que nos entra esa, yo la llamo memoria histórica, ¿no? O sea, una de las dinámicas que siempre trabajo en todos mis procesos es entender cuál ha sido tu historia con el dinero, cuál ha sido tu historia financiera, de dónde vienes. La mujer, hablando un poco por lo que traía, ¿no? Y hablo de ella porque es donde más veo esta parte de culpa, y creo que es mucho más fácil de entender quizás. Antiguamente siempre hemos sido, o sea, se gestionaba el dinero en casa, pero no era la que lo traía, ¿no? Antiguamente, hablo de hace muchos años, ¿no? Pero pasaba, bueno, hace muchos años, muy a nuestro pesar, sigue pasando hoy en día, pero en mucha menos medida. Pero la mujer sí lo gestionaba, pero lo gestionaba para las cosas de casa, para comprar para los niños, para comprar para el marido, pero no para ella. Y ella no producía. ¿Qué pasa? Que hemos dado ese gran salto gracias a todo el universo, como digo yo, y a todo lo que hemos ido moviendo, y a todas esas mujeres que a mí siempre me gusta hablar de ellas, que han hecho todo lo que han hecho para que nosotras podamos estar hoy aquí hablando de esto y poder desarrollarnos.
hemos dado ese salto y las mujeres hemos empezado a generar, hemos empezado a ganar, hemos empezado a llegar a puestos directivos. Pero ahí nos viene muchas veces la culpa. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que el que dirigía, el que ganaba más era el hombre. Entonces, inconscientemente, muchas veces hay situaciones de culpa es que yo he aprendido que yo no puedo ganar más, o me siento mal porque creo o sé que tengo unos ingresos superiores a mis padres o superiores a mis ancestros, ¿y quién soy yo? Sí. Para merecerme eso. Y ahí viene la parte que tú decías del merecimiento. Sí. Entonces, todos estos vienen por eso decía de memoria histórica. Y por eso es tan importante trabajar esa parte de abundancia y trabajar esa parte que yo trabajo desde el coaching, donde entramos ahí. Y entramos tú en tu historia. trabajas, entiendo también, por lo que ahora nos estás explicando, un poco sistémico, ¿no? Es decir, la parte transgeneracional y todo esto, sí. Esto lo trabajas. Sí. Y esto vendría con el proyecto Semillas que tú tienes. Efectivamente. Vale. Ahí, bueno, el Semilla es un grupal, ¿vale? Que yo hablaré porque sí que está esa parte también de por qué hacerlo grupal y es más específico, ¿no? Porque la Semilla es para mujeres emprendedoras. Vale. Tiene una razón, el por qué va para ese público, digamos. Pero el sistémico, es cierto que yo ni soy certificada en sistémica ni nada. Bueno, casualmente este sábado voy a hacer un programa de sistémico en Madrid, que tengo muchísimas ganas y obviamente es para todo lo que hago de coaching, pero lo quiero integrar en la parte de coaching financiero, porque si bien yo no entro muy en la parte constelaciones o la parte transgeneracional, no entro, pero yo no puedo avanzar en un proceso de coaching financiero sin antes conocer tu historia. Eso. Porque viene de ahí, viene de esas creencias heredadas que digo eso yo, ¿no? Me encanta, esa combinación, porque tu método, entiendo que combina esas herramientas técnicas que tienes que explicarnos, que es la regla 50-30-20, Vale. que me interesa muchísimo, con el trabajo de arquetipos y emociones, ¿vale? Esto es tu trabajo básico. Es todo lo que entra ahí, ¿no? Efectivamente. Ese acompañamiento del cual estábamos hablando está basado en esas herramientas. Pero, ¿por dónde se tiene que empezar? ¿Por dónde empezamos? Mira, los programas siempre tienen dos partes. La primera parte, que sin esa para mí no se puede llegar a la segunda, o sea, se puede llegar, pero vas a llegar, lo que decía antes, siendo la misma persona con la que entras. Es decir, tú vienes hoy a mí a hacer un proceso de coaching financiero y vas a salir siendo otra persona, como tú me decías antes, ¿no? Que habías trabajado con coaching también y sabes lo que supone ese acompañamiento. Entras siendo una persona y sales saliendo otra. Totalmente. Porque es un trabajo de transformación. Pues en este caso es lo mismo. Primero nos transformamos internamente y ahí entra esa parte de conocer tu historia con el dinero, qué pasaba cuando eras pequeña, qué has vivido en tu casa, qué le has escuchado a tus padres o qué le has escuchado a tus abuelos, porque muchas veces no es lo que te han contado tus padres, es lo que tú has escuchado de otras generaciones. Sí, ¿no? Que el dinero es malo. Exactamente, con todas esas creencias que corrompe. Exactamente. Que, mira, ves, las dos hemos llegado a la misma creencia, porque es una de las que más suelen salir, ¿no? O que si tengo dinero se me van a pegar gente por aprovecharse de mí, o que si tengo dinero el dinero me va a traer problemas, o todo ese tipo de cosas. Entonces, primero tienes que llegar ahí y entender qué tipo de creencias y qué tipo de emociones son las que están haciendo que tú decidas cuando tomes decisiones financieras. Que tú decidas de te viene algo y ni siquiera te pones a barajar las opciones, ¿no? Que ahí viene la parte también de arquetipos. Los arquetipos son 6. Si quieres también luego cuando publiquemos podemos dejar ahí un poco la descripción para que la gente por no irnos en la descripción. Pero por eso ponemos ahí un poco, hablamos de los 6 arquetipos, que al final, además justo en febrero hay un webinar para que le interese saber cuál es su arquetipo financiero. Pero por ejemplo, ¿no? Este podría ser el expansivo polarizado. El expansivo es esa persona que ve oportunidades, que disfruta del dinero, sin embargo cuando se polariza lo hace sin un control, entonces le viene algo y automáticamente sin pensar, el impulsivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hace una compra impulsiva. Entonces, si tú vienes haciendo siempre eso, todas esas decisiones así, vas a tener una situación financiera X, diferente a si tú trabajas y gestionas ese rol que tienes con el resto, porque no tenemos un rol, hay un rol dominante, pero podemos ir bailando, como digo yo siempre, danzando entre diferentes, ¿no? Entonces, la primera parte del coaching financiero y por dónde se empieza es por ahí. ¿Cuál es tu historia con el dinero? ¿Cómo te estás relacionando? ¿Qué creencia hay ahí para que tú no avances? ¿Qué es lo que te estás contando, no? Porque muchas veces pasa que quizás tenemos un patrimonio X y sentimos que no lo merecemos porque quizás no sentimos que lo hemos conseguido con ese esfuerzo que a nosotros nos han inculcado que hay que hacer para ganar dinero. Esa es otra de las cosas. Creemos que el dinero es un esfuerzo. No, hay que aprender a conseguirlo y a ganarlo sin necesidad de sentir ese esfuerzo, porque ya nos estamos poniendo el peso, ¿no? Entonces, primero es esa parte de mentalidad, de si tienes una mentalidad de abundancia, donde efectivamente entiendes
que los recursos son infinitos, que si yo uso este dinero no significa que se vaya a agotar, sino que me va a venir más, ¿no? Pero con esa visión de oportunidades, o lo haces desde la escasez. Cuando lo hacemos desde la escasez, pues es todo lo contrario. Ahí vemos que el dinero es limitado, que tengo que hacer mucho esfuerzo para ganarlo, que el dinero no sirve para disfrutar, que simplemente, como muchas veces me he encontrado, ¿no? Que es una mera moneda de cambio, ¿vale? Que ahí pues volvemos a lo mismo. Eso va también muy relacionado con la parte de abundancia, ¿no? Sí. Mentalidad de escasez, mentalidad abundante. Y una vez que ya hemos trabajado eso en la parte de, bueno, tanto en un proceso, ya sea one to one, o sea individual, o sea en el grupal como el de la semilla, siempre trabajamos primero eso. Y cuando ya tienes claro quién eres financieramente y quién quieres ser, ya has, digamos, roto esas barreras que te están limitando, entonces ahí entramos en la parte más numérica. Y ahí sí que vamos a hablar de números, porque no se puede, si nos quedamos solo en la parte emocional, pues todo es muy en el aire, ¿no? Se queda ahí y dice, vale, ahora acabo con esto yo. Sí. Y lo contrario, si tú trabajas simplemente una parte, digamos, de mentoría financiera y solo ves un Excel con números, pues está muy bien, pero cuando tengas que volver a tomar una decisión vas a seguir siendo la misma persona. Porque es que no eres consciente, ¿no? Y ahí lo que decía antes de la conciencia, cuando tú eres consciente eres capaz de hacer cambios. Mientras tanto, pues es que sigues en tu rol, ¿no? Entonces ahí sí que ya en la parte financiera, pues ahí hablamos y viene la regla del 50-30-20, que es cuando nuestra estructura, o lo que llamamos la ecuación o estructura saludable, sería que dentro de nuestros ingresos, como máximo el 50% sean nuestros gastos fijos. Vale, 50%. Gastos fijos. Vale. Gastos fijos son, si tenemos un alquiler, si tenemos una hipoteca, si tenemos suministros, si tenemos una cuota de préstamo, si tenemos todo lo que sí o sí, digamos, tenemos que pagar porque tenemos una obligación, ¿vale? Entonces eso no podemos, si yo digo, vale, ¿cuánto necesito ganar? ¿De dónde puedo recortar? De los gastos fijos no podemos recortar, porque sí o sí tengo que atender o una casa de pago de alquiler, o si tengo, insisto, ¿no? Si tengo una hipoteca con el banco, lo que sea, son gastos fijos. El 30% máximo de gastos variables. Gastos variables son los que ya están más en nuestro disfrute. También entramos ahí normalmente en la parte de comida, porque la comida es un bien necesario y tenemos que estar, pero es cierto que podemos jugar mucho con cuánto nos gastamos en la comida, partiendo de que hoy en día estamos acostumbrados a ir, vamos una vez al mes, llenamos la nevera y luego se nos estropean 400 cosas y ahí ya hemos tirado dinero, ¿no? Entonces, el 30% es el que nos permite o es en el que nos deberíamos basar cuando necesitamos recortar. Vale. Entonces tú imagínate que tú en ese 30% pues tienes, no sé, 100 para, voy guardando todos los meses un 100 porque me quiero ir de viaje, no sé qué para ropa, bueno, todo lo que tú, para salir, para ir con los amigos, para tal, toda esa parte variable en la que tú, llegado un momento complicado, puedes decir, vale, ¿dónde recorto? Pues oye, en vez de irme, salir 3 veces a comer, pues alguna vez al mes, porque este mes no me lo puedo permitir porque ha sido, ¿vale? Entonces, el variable es en donde podemos jugar. Y el 20 es el ahorro. Vale. ¿Cuál es el problema que es lo que solemos encontrarnos? Que la gente ahorra cuando acaba el mes. Entonces, si yo gano 1000, voy a poner 1000 porque es con la manera más fácil de hacer cálculos, ¿no? Si yo gano 1000 y ahorro, si me sobra, pues posiblemente no te sobre. Claro. Porque tú tienes ese 30% o ese dinero lo tienes en el banco y mientras que haya dinero en el banco lo usas. Es diferente que si tú dices, vale, yo tengo 1000, pero realmente cuento con 800. 500 máximos son gastos fijos y 300 con lo que puedo vivir para permitirme lo que ya quiera, o comprarme ropa o irme 3 días a comer, lo que sea, ¿no? Pero el 20% tú ya lo vas llevando a ahorro. Y así vas generando esa capacidad de ahorro. Porque al final es verdad que la importancia de ahorrar. Entonces hay que ahorrar siempre al principio. El 20% se guarda para ir creando también ese colchón, que es lo que te permite, sobre todo cuando vas a hacer, si la idea es crear un proyecto de emprendimiento, o tal, igualmente a nivel personal es igual, pero cuando hablamos con emprendimientos, que siempre decimos, siempre mínimo tengo un colchón ahí por si pasa algo, ¿no? Por ejemplo, cuando pasó el COVID, hubo mucha gente que no tenía nada. El colchón útil o el colchón que recomendamos siempre es mínimo 3 veces, entre 3 y 6 veces tus gastos. Vale. Entonces, si tú tienes unos gastos de 800 euros, entre 3 y 6 veces los gastos. Vale. Para que tú sepas que tú tienes por lo menos mínimo 3 meses, tienes la tranquilidad de que durante 3 y 6 meses puedes cubrir tus gastos si pasa cualquier cosa. Claro. Y ahora para los escépticos, porque a ver, los hay los María y yo misma creemos en que la abundancia es universal y es infinita, ¿verdad? Pero para los escépticos que siempre vienen y te dicen,
Magdalena, yo no llego ni a final de mes. ¿Cómo puedo ahorrar el 20%? Si mis gastos me superan, si la hipoteca, si los impuestos, si ahora se me ha roto la lavadora, ¿qué hacemos? ¿Qué les podemos animar a que hagan estas personas que son totalmente escépticas y que siguen viviendo en la escasez y que no piensan que de eso se puede salir? Es decir, yo, en mi caso personal, he pasado de vivir en esa escasez, en ese pensamiento, a vivir en el pensamiento de abundancia y de crear mi propia abundancia. Y yo puedo decir que me funciona la parte de manifestadora, la parte de creadora. Por eso mi lema es creer es crear. Totalmente. ¿Vale? Porque tú creas tu propia realidad, y ya lo hemos hablado con otros entrevistados de ese tema, pero me interesa mucho desde el punto de vista financiero. Es decir, ¿qué les podemos contar a los escépticos? A ver, es que el primer pensamiento ya de aquí no se puede salir, ahí ya sabes dónde estamos, Eso. ¿no? Ahí ya sabes en qué mentalidad estamos. Sí. Yo siempre digo que nunca te enfoques en lo que no puedes, sino en lo que sí quieres conseguir, ¿no? Eso. Es algo que en coaching se trabaja mucho y justo el otro día lo compartía con unas amigas, la importancia de no verbalizar sobre lo que no podemos o no queremos. ¿Qué es lo que yo quiero? Muy importante. Eso no puedes ahora, vale, pero ¿qué es lo que tú quieres? Porque quizás es que la persona está muy cómoda en ese punto, que es otra parte, ¿no? Salir de tu zona de confort o te acomodas en esta situación, bueno, pues así voy tirando, pues así, ya si viene ya veremos, ¿no? Y ahí sigues estando en escasez porque bloqueas. La primera parte es la conciencia. Entonces ahí es importante esa importancia de bajar y de sentarte a ver tus números. Hay gente, yo me encuentro con gente que no sabe ni lo que ganan ni lo que gastan. Y cuando se ponen a ver números dicen, wow, porque yo no sabía que me estaba gastando esto aquí. Claro. O yo no sabía que tenía esta cantidad de gastos. Porque hacemos y vamos haciendo un piloto automático. Sí. Entonces volvemos a la conciencia. Lo primero que le dirías a esas personas, obviamente, que entiendan que de cualquier situación se puede salir, pero hay que buscar el cómo. Si nos quedamos en de aquí no se puede, también nos estamos enfocando desde ese famoso rol de víctima, ¿no? En el que consideramos que nada puede cambiar porque nada depende de nosotros. No, hay cosas siempre que no dependen de nosotros, Sí. sin embargo hay muchas que sí dependen. Vamos a ver qué es lo que sí depende, ¿no? Yo traigo muchas veces, no sé si conoces el Círculo de Influencia de Stephen Covey, del libro. De hecho tengo un artículo en mi blog que hablo de eso, relacionado con la finanza de los 7 hábitos, ¿no? Y el del Círculo de Influencia al final lo que te dice es céntrate en lo que tú puedes hacer. Lo que no puedes hacer, pues no lo puedes hacer, pero en lo que al menos dependa de ti, hazlo. Entonces, lo primero, enfocarse ahí en entender que sí que se puede cambiar y luego pararse a ver los números. Yo siempre digo que también es un acto de valentía las personas que llegan a mí para decir, oye, quiero cambiar esto, porque veo que ya está, ¿no? Es cuando yo digo que es cuando el dolor de quedarte donde estás es superior al cambio, a ese miedo al cambio, a ese miedo que va a pasar y que me voy a encontrar y cómo lo voy a hacer. Y aquí traigo lo que decía antes, esto no es solamente para personas que quizás no llegan, sino también para personas que sí que tienen un patrimonio, pero dices que tengo ahí el dinero, está perdiendo valor, porque soy incapaz de mirarlo, soy incapaz de hacerlo. Y ahí me ha gustado mucho cuando has dicho, yo viví en escasez, y has dicho, no, en pensamiento de escasez, porque es muy diferente. Es muy diferente. Hay personas que son abundantes económicamente o abundantes en patrimonio, pero tienen una mentalidad de escasez muy potente y no les permite ni siquiera disfrutar. De acuerdo, porque al final digo, hay que disfrutar de lo que se tiene. El disfrute ya te trae esa parte de abundancia. Si no disfrutamos, yo no digo que vayas disfrutando cuando no se puede, hay que ser consciente, hay que ser coherente con lo que tenemos, la situación. Ahora, disfruta. Con lo que tengas, porque ahí también se activa esa parte de abundancia, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que le digo es que miren sus números, mínimo 6 meses, a ver dónde se lo gastan y que lo dividan, que son gastos fijos, que son gastos variables. Eso quería llegar también, María, si me permites. Sí, claro. ¿Cuánto tiempo? Es decir, ¿cuánto ese acompañamiento? Yo supongo que según qué personas es más rápido, en según qué personas es más lento, ese cambio de la conciencia del dinero, pues debe ser en algunas personas más rápido y en otras es un proceso y en otras es que es una ardua tarea, ¿verdad? Sí. ¿Qué tiempo, digamos, podemos calcular para que nuestros oyentes, si quieren contactarte, claro, dejaremos como siempre hacemos todos los contactos, el número, tus redes,
Y si haces webinars, pues tú lo que quieras me dices. Gracias. Y lo ponemos. Pero para una persona que quiera contactarte y que quiera cambiar esa situación que está estancada, de estancamiento financiero, ¿qué le decimos? Un average. Sí, el mínimo, yo no trabajo con sesiones sueltas. Vale. En sí, en coaching, ¿no? O sea, ya sea coaching de liderazgo para competencias, ¿no? De liderazgo como tal o de equipos, o ya sea en coaching de bienestar financiero, yo no trabajo con sesiones sueltas. ¿Por qué? Porque el coaching es acción, ¿no? Claro. Y es duradero en el tiempo, lo que se busca es que sea duradero en el tiempo. Tú me puedes venir, yo hago sesiones de diagnóstico en las que sí, pues acorde con lo que me cuentas, pues te puedo decir, bueno, pues esta es un poco la situación y por dónde puedes empezar. Eso sí, pero lo que es proceso como tal para hacer esta transformación son programas de mínimo 6 sesiones. Vale. Mínimo, hoy en día estoy haciendo normalmente 8 más una de seguimiento. La de seguimiento siempre va incluida, que es normalmente a los 2 meses o 3 meses de acabar. ¿Por qué? Porque tú haces un trabajo, haces una transformación, haces cambios y empiezas a poner en movimiento esos cambios. Y eso necesita un tiempo para que se observe y para ver si realmente se integra, o si hay algo que me he planteado pero no me encaja, o si financieramente, cuando ya entramos en números, hemos hecho algún movimiento y vemos que no. Entonces siempre está esa de seguimiento. Pero lo mínimo son 6 sesiones, son sesiones normalmente de 90 minutos y distanciadas entre 2 semanas, precisamente por esa búsqueda de poner en acción y ver cambios. Es decir, Vale. en el coaching hay una parte que a mí me parece súper potente, que es el hecho de que siempre accionamos. Es decir, no nos quedamos en hablar, nos quedamos en tú quieres conseguir esto, Claro. ¿qué vas a hacer para que eso pase? O si tú has tenido un insight, ¿no? O un clic en una de las sesiones, ¿qué vas a hacer a partir de ahora en estas 2 semanas? Sí, ¿no? sí. Porque si no, al final pues se queda todo un poco en el aire, como decíamos antes. Entonces, mínimo son 6 semanas. Ahora bien, si por ejemplo, ¿Semanas? o sea, Estamos perdóname, hablando de 6 sesiones, Pero, discúlpame, exacto. 6 sesiones. Y las sesiones pueden estar entre una sesión y otra. Normalmente 2 semanas. Vale. Máximo un mes. Perfecto. ¿Vale? Puede ser, algunos casos las hacemos de una semana, porque si a lo mejor viene alguien con mucha urgencia de necesito tomar una decisión, se pueden hacer de mínimo una semana. Yo recomiendo o intento en la medida de lo posible que sean cada 2 semanas, por el hecho de poner en marcha, Claro. ¿no? Poner en marcha todos los cambios que hacemos. Y luego un mes yo lo evito todo lo posible. Si por situaciones alguna se tiene que cambiar, no pasa nada. Cuando estamos más en parte de números, pues pasa menos, porque es verdad que son números y no es tanto como cuando estás cambiando conciencia. Pero cuando alargamos durante un mes, a veces se pierde mucho ya la esencia y todo lo que está pasando. Entonces volver a retomar y en mi modo de ver pierde un poco la productividad. Entonces yo normalmente cada 2 semanas las hago, ¿no? Eso cuando es el individual. Ahora, si hablamos por ejemplo del grupal, que es el de la semilla que tú me decías, ya entro, aprovecho que en esta pregunta y explico un poco para, bueno, pues para aquellas personas que estén interesadas y que les gustaría entrar. Sí que está más específico para mujeres emprendedoras, un poco por lo que traía antes, por ese acompañamiento a la mujer, de sentirse merecedora, de quitar ese famoso síndrome de la impostora, que si bien los hombres también lo tienen, no quiero decir aquí, quiero que quede claro que los hombres también lo tienen, pero en un porcentaje mucho más pequeñito. Entonces, bueno, al final, no sé, yo cuando tienes que elegir y un poco por lo que iba viendo, decidir acompañar a mujeres, porque a mí han llegado muchas mujeres de es que no sé por dónde seguir, es que no sé por qué hacer por aquí, es que no soy capaz de pedir X valor por mis servicios, ¿no? Y ahí viene toda esa parte que hablábamos antes de culpa, de merecimiento, y el famoso techo de cemento que hablo yo, ¿no? Se habla mucho del techo de cristal, que es aquel por el que muchas personas, y gracias, desde aquí les agradezco también, se está luchando para acabar con ese techo de cristal, que para quien no sepa, el techo de cristal son las barreras externas que se nos ponen a las mujeres para poder ascender, para poder llegar a estar en equidad y en esa paridad con el hombre, ¿no? Sin embargo, el techo de cemento es el que nos ponemos nosotras mismas. Y ahí viene pues todo lo que decíamos de esa memoria histórica, de ese quién soy yo, de esa culpa de es que si gano más, de esa culpa incluso del miedo al éxito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Del miedo al éxito en el sentido de si tengo éxito y crezco tanto, ¿voy a poder sostenerlo? ¿Qué va a pasar con mi tranquilidad ahora? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Cómo lo voy a gestionar, ¿no? Entonces, todas esas partes son las que se trabajan en la semilla, por eso es para mujeres, es para emprendedoras, porque en la parte financiera trabajamos más estructura de negocio, cuáles son los servicios que más te van a rentabilizar, cuál es el valor de tus servicios o de tus productos, ¿no? Lo que venda cada una. En este caso, el programa son 6 sesiones también grupales de 2 horas y media. ¿Vale?
¿vale? Una semanal. En este caso sí que las hacemos semanales. Es una sesión semanal grupal de 2 horas y media. Luego hay una sesión de seguimiento a las 2 semanas de esas grupal también, y una de cierre al mes. ¿Vale? En total son son 12 semanas de acompañamiento en total, más o menos. Y luego entre media hay 2 sesiones individuales con cada una de las personas. Vale. Porque es un grupal reducido a 8 mujeres, 8 o 10, máximo 10. Y en el grupal a mí me gusta mucho porque se trabaja, yo digo siempre que este trabajo con el dinero, este trabajo del emprendimiento es muy solitario. Es muy solitario. Es muy solitario y es muy necesario. Yo que vengo de la emprendeduría, pues sí, mi primer curso que hice fue un curso para emprendedores, mujeres emprendedoras, fue un curso financiado. Y la verdad que el coach que nos daba el curso, claro, el primer día te dice, ¿quién se siente como un pollo sin cabeza? Yo. La primera, totalmente. La verdad es que ese fue un punto de partida para que yo empezase a cambiar puntos de vista. Es decir, yo recomiendo a todos nuestros oyentes y la gente que quiera emprender que haga caso a lo que dice María, que haga caso a esos techos de cemento que nos autoimponemos. Totalmente. ¿Verdad? Porque ese sentimiento que tú tienes de decir, pues yo no puedo, todos podemos. Si yo puedo, tú puedes. Es decir, si yo he podido romper esas barreras de donde vengo, de mis creencias limitantes, que eso es muy importante, esas creencias limitantes que nos autoimponemos y que vienen heredadas, pueden venir heredadas y no solo también, de la familia, ¿no? Muchas veces de trayectoria de vida. Casi siempre vienen de esas herencias, de eso, por eso decía lo del sistémico. Sí. Por tanto, si yo puedo, cualquiera puede, ¿verdad? María, el acompañamiento a mujeres, en este caso, hoy en día muchos de los podcasts que estamos siguiendo, pues hablan de las mujeres empoderadas, que luego te entra ese miedo de que hemos hablado del miedo, de que si soy empoderada, pues mi relación puede fracasar, mi relación... todos esos, ¿son mitos o son realidades? ¿Cómo lo ves tú? Claro, hablar de mitos y realidades habría que entrar en cada situación de las personas, ¿no? Pero para mí es muy mito. O sea, muy mito en el sentido, pero para mí como pensamiento de María, en el sentido de que es mito de ¿por qué tiene que cambiar una relación por yo tener un trabajo, un programa exitoso o un emprendimiento exitoso? Pero antes nos decías que muchas mujeres, pues, como piensan que o como ganan más que el marido, que la pareja, eso son creencias que nos han inculcado, que quien tiene que sostener a la familia es el marido. Pues a veces pasa eso, a veces puede pasar, no sé si en tu caso lo ves habitualmente o te has encontrado con esas pautas, que muchas relaciones todavía pues fracasan fracasan porque la mujer triunfa y el marido se queda como rezagado, ¿vale? Y eso lo digo no lo digo por los hombres, lo digo por nosotras, las mujeres, que eso tal vez con esas creencias que limitantes y esas creencias heredadas, a ver qué te parece a ti, si es así. Y para que quitemos leña al fuego de esas mujeres que nos están escuchando, que son la mayoría. Efectivamente sí que pasa, ¿no? Y pues volvemos a lo mismo. Ha habido una tendencia en la que a la mujer nos decían gana dinero pero ahorra por si acaso mañana, y al hombre le decían ser exitoso, ¿no? Exacto. Un hombre crece y le aplauden, y a la mujer le dicen cuidado, no vaya a ser que ahora... A eso me refería. Eso es sociedad. Creo que ahí es más, y de ahí viene la parte de empoderamiento nuestro propio con cada una de las personas, ¿no? Y ahí es quizás ese clic también, o eso que tú decías, a mí me cambió los puntos de vista. Creo que es ese crecimiento interno nuestro, y como mujer buscar
y entender que en el fondo, yo siempre digo que qué más da que seamos mujeres y hombres, todos somos seres humanos, qué diferencia hay entre nosotros, ¿no? Y todos estamos en este mundo para hacer lo que es en el mundo, y ojalá encontremos la manera de que no haya y que da igual y que no tengamos ni siquiera que decir, ¿no?, si soy mujer o soy hombre, porque en el fondo tenemos todos los derechos. Eso. Hay un camino muy largo y efectivamente hay relaciones que se acaban y muchas se acaban por tema de dinero. Es uno de los, según algunos estudios, es uno de los principales motivos por los que de discusiones con las parejas, ¿no? Sí, sí. Claro, yo ahí entro un poco más en percepción o opinión como María, ¿no? Ya no como coach financiera ni nada, sino como María, de un poco a lo que traía antes del círculo de influencia y de ese rol de víctima de responsabilidad, de quién es realmente la responsabilidad de entender que una persona a la que tú tienes al lado crezca, a mí me puede hacer pequeñito o pequeñita, ¿no? Entonces creo que la mujer también tenemos esa capacidad de enseñar y de explicar que en el fondo yo no te estoy haciendo pequeñito, o no estamos haciendo pequeñito al resto de la sociedad porque nosotros crezcamos, todo lo contrario, es que va a ser mucho más potente cuando la mujer y el hombre estén equiparados, porque son necesarios los dos. De hecho, justo ayer, ¿no?, que hablamos de ese premio ahora que me acaba de venir a la mente, pues en mi discurso era una de las cosas que decía: no nos olvidemos de los hombres, porque para mí es necesaria las dos partes. O sea, es un camino largo, pero que es necesario ir caminándolo con hombres. Sí, pero también nos han inculcado, al menos en mi época, que soy un poquito más mayor que tú, que detrás de un gran hombre hay siempre una gran mujer, pero está detrás esa mujer. Ahora los roles, si se cambian, ¿qué pasa con esos roles? Ahora se están cambiando, de hecho se están cambiando, y ahí volvemos a ese famoso techo de cemento. El otro día lo hablaba con una amiga y me decía: pero ¿de verdad todavía estamos en un mundo en el que a la mujer hay que acompañarla para que se crea capaz de hacerlo? Digo, sí. Digo, quizás para ti y para mí no lo vemos, porque nosotros puede que hayamos dado ese salto, o hemos vivido en una época en la que muchas mujeres anteriores han luchado y han hecho que nosotros podamos estar aquí, y nosotros quizás hemos decidido tener ese empoderamiento. Sin embargo, claro que hay mucha mujer, porque hay mucha mujer que tiene todavía esa conciencia o ese miedo a: voy a salir o voy a superar, o qué pasa si soy, ¿no? Es lo que decía antes de la culpa, el miedo a quién soy yo para ser, y claro que lo somos, ¿no? Entonces, bueno, pues es todo ese proceso sobre todo de la mujer, de entender que, bueno, que es un trabajo que tenemos que hacer. Pero que se puede, ¿no? Y contaba justo esta amiga, que se me había ido un poco lo que iba a decir de mi amiga, que le conté justo hay un libro que a mí me gustaba mucho, que se llama Alfas y Omegas, que es de Mercedes Brey, de una chica de Barcelona, y ella habla de esa parte de energía, y en ese libro pone ejemplos de mujeres que han llegado al mundo de la dirección, que han llegado a ser directivas y se han olvidado de su energía femenina, la han bloqueado. ¿Y para qué la han bloqueado? Porque necesitaban sentirse en la energía masculina, porque nos habían enseñado que el que llegaba a dirección era el hombre, que el que tenía las competencias para dirigir era el hombre, no la mujer. Entonces yo como mujer llego a un puesto directivo y ¿qué hago? Bloqueo mi energía femenina, que es esa parte más emocional, esa empática, esa de escucha, y me quedo más en la parte racional, porque es la que me han contado que tengo que estar. Y ahí radica todo ese camino que tenemos que hacer, de entender que las energías, y a mí me gusta mucho el libro y lo recomiendo porque ella habla siempre de energías, ¿no? Y no además habla de energía femenina y habla de energía masculina, y habla mucho de omega y alfa, porque es verdad que a veces es como esto de la energía femenina o masculina, ¿qué es?, ¿no? Y ella pone esas dos partes, y es muy interesante ver cómo, si realmente consiguiésemos equilibrar las dos, pues todo sería mucho más productivo, todo sería mucho más abundante y estaríamos en un nivel mucho más fuerte, porque las mujeres o la energía femenina complementa a la masculina. Y es ahí donde hay que llegar, ¿no? Entonces, yo creo que todo empieza por una misma, y sobre todo por contarnos y por creernos. Tú lo has dicho antes, ¿no? Muy bien, creamos cuando creemos. Si nosotras no creemos en nosotras mismas y en las demás, porque aquí viene un punto muy importante también, que es ese apoyo y esa sororidad con el resto de mujeres. Apoyemos, ¿no? Apoyemos, y si tenemos al lado a una persona que está luchando por un proyecto o por llegar, acompañémosla, ¿no? Porque a veces tendemos nosotras mismas con nuestras creencias a poner, no en duda, pero, ¿sabes?, no entonces acompañemos y abracemos a las otras personas esas mujeres que realmente, ¿no?, pues están, y todas, porque poco a poco, como tú bien decías antes, si yo he podido, ¿por qué no vas a poder? Claro. Es un espejo, y de ahí por eso también la parte del grupal que te decía, ¿no? Yo lo hago y a mí el grupal me parece súper potente y me encanta. De hecho, en mi página se puede ver un vídeo de las chicas que lo han hecho en la primera edición, y es muy bonito porque no es solamente ese crecimiento financiero individual,
sino la red que se crea entre Claro. ellas y ese sostén que hay Claro. entre unas y otras, porque servimos de espejo. Y eres capaz de sentarte ahí y decir, es que yo tengo miedo a decir, a cobrar tanto, o tengo miedo a morir de éxito, ¿no? Sí. Ese famoso concepto de morir de éxito. Y tienes a las demás que ahí te sostienen y te dicen, bueno, pues es que ahora mismo yo también tengo el mismo miedo, pero Claro. normalicémoslo, ¿no? Y vamos a ver ese cambio. Entonces, a mí esa parte de ese acompañamiento, y de ahí es la parte del grupal, de tratar de que este camino solitario sea un poquito más, bueno, sea un poquito no, sea más llevadero, sea mucho más productivo, y para mí es muy bonito lo que se crea en el grupal. Me encanta. Gracias. María, en las entrevistas que suelo hacer en estos diálogos de conciencia, una de las preguntas que siempre me gusta hacer y me gusta que expongáis es un caso. Es decir, algún caso que tú consideres que haya sido ese cambio que dices, wow, qué contenta estoy por esta mujer, por este hombre, por la persona que tú has acompañado. No pasa nada si es sexo, ya sabemos que tú acompañas más a mujeres por lo que hemos hablado hasta ahora, pero ¿tienes algún caso, sin dar nombres ni nada, que quede en la confidencialidad, pero que nos puedas contar que haya visto ese cambio? Y que tú lo veas con amor, Ahí me vienen a la cabeza dos, ¿no? Pero me viene uno muy relacionado con justo lo que acabamos de hablar, de ese posible evolución en pareja, o cómo puede cambiar tu relación con otras personas cuando tú haces esta propia transformación. Y tuve un caso de una persona que empezó un proceso porque quería gestionar sus finanzas, quería, en este caso, bueno, quería un poco reordenar, tenía algunos préstamos, tal, quería como un poco darle forma realmente a toda su estructura financiera, y sentía que eso lo había intentado y no le funcionaba, con lo cual buscaba coaching financiero para entrar más en esa parte emocional y de realmente qué es lo que está haciendo que yo siga estando en esta situación, ¿no? Y en la segunda o la tercera sesión, pues una de las cosas que me compartió era justo que su relación de pareja se había acabado. Ya. Y es que ahí tuvo su primer clic. Ya. Esa persona se dio cuenta cómo su situación financiera estaba siendo afectada por la relación de pareja que tenía, por el rol que tenía como pareja. Porque esa es otra parte muy importante, ¿no? Cuando Claro. nosotros, ayer justo leía un post y me parecía muy bueno en ese sentido, ¿no? De la relación que tú tienes con el dinero es la misma que luego tienes en pareja, ¿no? Si eres de las personas, de las famosas cuidadoras, salvadoras, Sí. otro de los arquetipos que hay, el arquetipo salvador. Las mujeres tenemos también muy tendencia a salvar por ese concepto de mami, ¿no? O de maternidad que solemos tener. Pero cuando tienes el concepto de salvadora, la persona que menos piensas es en ti. Con lo cual regalas y regalas y regalas, y cuando te das cuenta no tienes tú, y lo mismo te has metido en una bola por pues ayudar a la otra persona. Entonces aquí se detectaba mucho eso. Esta persona se había dado cuenta de que en toda que su situación financiera estaba en el punto en el que estaba por la relación que tenía. Claro. Entonces hubo algo que era como, digo, es que María, yo pensaba aquí que venía a hablar de números, y está siendo mucho más que eso, Claro. está siendo una propia transformación personal. Y creo que esa es la parte importante, ¿no? Y traigo esto para entender que quien venga a mí va a hablar de números, pero que hay una parte de antes, de ahí la de la valentía que decía, ¿no? Seguro de de hacer ese cambio, porque hay que cambiar cosas internas. Hay una frase de Hart Ecker, que es el autor del libro de Los secretos de la mente millonaria, que dice, tus ingresos solo pueden crecer como tú lo hagas internamente. No es exactamente así, pero viene a decir eso, ¿no? Tus ingresos crecerán en la medida en que tú lo hagas internamente. Totalmente de acuerdo. Si tú te quedas pequeñita, no van a crecer tus ingresos, ¿no? Sí. Gracias por compartir. Es muy interesante y estoy segura que muchas de nuestras oyentes y muchos de nuestros oyentes se sentirán identificados con esa parte que acabas de decir. Que a veces nuestras parejas nos limitan, también por el sentido de culpa, o sentido de que ¿para qué vas a hacer eso? ¿Para qué vas a invertir? Para si yo lo que sea. Ya para terminar, que ya llevamos estamos aquí muy cómodas, no es el tiempo que llevamos, pero es que nos pasa eso en los diálogos. No, estamos a gusto, pues. A mí es uno de los temas que quería tratar, porque el tema pienso que puede servir a muchísima gente, el tema de cómo generar
tu abundancia y cómo cambiar esa mentalidad de, bueno, hay muchos libros acerca de hombre rico, hombre pobre. Sí. Yo, por ejemplo, que soy una seguidora de Alex Rovira, pues me encanta esa perspectiva que también tiene él. Bueno, que precisamente tengo libro, ¿no? el último de Alex Rovira aquí, que lo ha hecho con Francesc Miralles. Y para terminar, quería saber un poco, o lo que suelo pedir como último aspecto en nuestras entrevistas, es un tip, como un tip, como una píldora que tú puedas darnos para empezar. Ya hemos hablado de cómo empezar con tus sesiones, etcétera, pero una persona que ahora esté oyendo este diálogo y quiera hacer algo para cambiar así en su vida. Es decir, el otro día estábamos hablando con Magda Durán, que es una arte terapeuta y viene más del mundo de la psicología, bueno, también un cambio de estos radicales en su vida. Nos decía que para salir de tu rutina diaria, pues tienes que hacer algún cambio para empezar en tu vida. Yo, por ejemplo, le dije, pues yo cambié de lavarme los dientes con la mano derecha, pues con la mano izquierda. Un tip que tú nos puedas dar para que la gente de su casa pueda empezar a hacer un cambio de conciencia, por ejemplo, lo de los sobres con el dinero. Es decir, un dinero, yo hacía los sobres de abundancia, un sobre para compras grandes, un sobre para viajes, y siempre sabías que ibas poniendo, sin saber lo que ponías. Pero pues sabes que había ahí tu sobrecito. Tú sabías que tenías ahí un sobrecito. Eso era una cosa que yo empecé por mí misma a través de, bueno, de lo que decimos, de ver entrevistas. ¿Qué nos podrías sugerir como un pequeño tip que le podamos dar a nuestra audiencia? Yo me iría más, en este caso, porque la parte más, como tú dices, ¿no?, de poner dinero en diferentes sitios o de empezar a hacer una hucha, aunque sea con €1 al día, ya vas haciendo un cambio, ¿no? Pero yo me iría más a la parte de conciencia. Exacto, la parte emocional. Y ahí yo os creo. animo a que os dediquéis un ratito, cada una de las personas que nos escucháis, hombres, mujeres, todos y todas, y todes, a escucharos, ¿no? Es sentaros con una libreta tranquilamente y sentir qué sensaciones os trae cuando pensáis en el dinero. Wow. ¿Qué os trae? Y sentirlo en el cuerpo, porque para mí es muy importante integrar el cuerpo, porque es muy potente, ¿no? El cuerpo habla mucho antes que todo lo demás y muchas veces no lo escuchamos. Sí. Uy, es que tengo algo aquí, estaré constipada. No, es que ¿qué te está pasando ahí, no? Es esa parte emocional, también volvemos a la parte sistémico y todo esto. Entonces, que os sentéis y simplemente penséis, ¿no? Parte de respiración, es un tipo de meditación. ¿Qué me trae? ¿Cuál es la sensación que me está trayendo el dinero? ¿Cuál es esa emocionalidad que me provoca cuando tengo que tomar una decisión financiera? Porque ahí empieza todo. Tenemos que ser conscientes primero de cómo nos estamos relacionando, de si lo hago desde la gratitud, desde el agradecimiento, el reconocimiento y esa parte más abundante, o si por el contrario me cuesta o me crea esa sensación de frustración o de estrés o de miedo, ¿no? Lo que sea que cada una emoción. Entonces diría primero eso, o sea, eso para conciencia, para empezar a ver. Ahí sí que os animo. En mi página web, ya te lo pasaré también, pero tengo un recurso que es una libreta financiera, que la podéis descargar gratuita y te ayuda a trabajar. Hay muchas dinámicas para empezar a trabajar desde mentalidad, creencias, emocionalidad, para que empecéis a entender primero qué es lo que se mueve por ahí, porque es la manera de escucharlo. Solemos tender a mirar para el lado porque no queremos entrar, ¿no? Porque nos da como, ¿no? Es uno de los arquetipos, el evitador. Es que no evita aquella persona que es que no mira la cuenta bancaria. Claro. Se queda ahí porque yo, es que mirarla me estresa. Entonces, si están negativos, da igual. Ya cuando venga el sueldo, cuando venga lo que sea, ya se me cubrirá. Prefiero no mirarla. Ya. Y ahí esas son todas esas emocionalidades que nos paran, ¿no? Entonces, primero que veamos eso. Y luego, como hábito así, a mí me gusta recomendar mucho el de los 3 agradecimientos. Pero 3 agradecimientos al dinero. Cuéntanos. Porque es simplemente cada día agradecer. Si queréis en libreta, siempre es mucho más productivo cuando escribimos a mano. Sí. 3 agradecimientos al dinero. ¿Qué te ha permitido hoy
o sea, que has podido permitirte gracias al dinero, aunque sea tomarte un café o cualquier cosa, porque el agua que nos bebemos, o sea, no somos conscientes de que en el fondo hay mucha gente que no le gusta decir que el dinero sirve para todo, o que es lo más útil, o que es el principal valor. Para muchas personas lo es, no suele decir porque nos da miedo decir no es valor, es como nos van a tachar de que solo queremos dinero, ¿no? Pero pensad en vuestro día a día. ¿Cuántas cosas podéis hacer sin dinero? La ropa que llevamos, lo que comemos, lo que bebemos, cómo nos movemos, todo ha sido pagado con dinero. Entonces agradezcámosle, Sí. porque es como sabemos, ¿no? El hábito de agradecer es lo que abre, es una de las cosas, de las acciones que más abre nuestra abundancia y nuestra Totalmente prosperidad. Entonces hagamos ese ejercicio que nos hemos acostumbrado. Hay mucha gente que nos dice agradece 3 cosas buenas del día a día. Pues yo te animo a que agradezcas 3 cosas que te has podido permitir, o 3 acciones, o 3 compras, o 3 lo que quieras, que te has podido permitir gracias al dinero, porque eso también empieza a activar esa semillita para que vaya creciendo. Me encanta, Gracias, María, me encanta. Gracias. En ese aspecto estamos en sintonía total, porque el agradecimiento a mí me ha ayudado muchísimo en mi vida. Agradecer todos los días por existir, por tener amigos, por tener salud. Y es eso lo que decíamos de abundancia. No es simplemente, hoy nos hemos centrado en abundancia financiera, pero la abundancia es la abundancia de vivir, de no dar por hecho que todo nos viene dado, que lo damos por hecho, es decir, porque podemos tomarnos un café, vale, lo damos por hecho. Mira, eso ya es parte de ese crecimiento y esa conciencia. Volvemos a la conciencia. Por eso a mí me encanta cuando empezamos los diálogos de conciencia, eran precisamente desarrollar esa conciencia, con conciencia, ¿verdad? Pues eso, gracias María, me ha encantado esa charla que hemos tenido tan bonita sobre todo, sobre un poco a mujeres empoderadas, abundancia financiera, libertad financiera y cómo conseguirlo, cómo empezar. Os dejaremos los contactos de María. Y nada más, ¿quieres alguna cosita más? ¿Quieres decir algo a...? Yo creo que ya lo hemos dicho casi todo. Yo estoy muy feliz de haber estado aquí. Me ha encantado mucho estar charlando contigo y este ratito. Sí que añadir, por lo que tú decías de antes, ¿no? De que la abundancia es todo. Y yo siempre digo que para mí el dinero, cuando nos preguntan qué es para ti el dinero, para mí el dinero es energía. No es una mera moneda de cambio, ¿no? Es esa energía que además hay que saber cuidarla, hay que saber tratarla, porque si la miramos como que simplemente está ahí, pues es una energía que se estanca, y con lo cual volvemos al punto de antes. Entonces entender que el dinero es una energía y nada, que yo feliz de haberos acompañado a todas y todos los que veis este canal. Gracias, Magda, una vez más por invitarme. Y nada, yo os dejaré, te pasaré todo lo que tenemos ahora sí en breve, sí que os animo a, si queréis conocer vuestro arquetipo financiero, que es muy interesante, saber en cuál de los 6 os movéis. Pues bueno, hay un webinar el día 26 de febrero en el que va incluido ese test, y luego comentaremos cuáles son esas luces y esas sombras. Y el programa grupal de la semilla empezamos en marzo, así que si alguien está interesada, pues que simplemente contacte conmigo, que luego te pase todo, ¿no? Que por cierto, le han dado un premio a María. También se nos olvidaba. Se me olvidaba del premio de que lo he hecho así como muy sutil, es verdad, pero luego no he entrado, cierto. Y además reciente, así que es una novedad. Gracias. ¿Nos cuentas por qué? Pues eso fue ayer, o sea, tan reciente que fue justo ayer. Pues este premio es por innovación, liderazgo femenino. Es de una comunidad que se llama Mujeres Líderes de América y la Fundación de Ciencias de la Documentación. Es una comunidad que engloba países antes era de países de habla hispana, ahora también se está expandiendo a muchos más países también de habla inglesa. Y bueno, pues es un premio por esa innovación desde el coaching financiero, por ese acompañamiento a la mujer, por ese trabajo de hacer que la mujer consiga ese empoderamiento financiero femenino. De hecho, estamos haciendo una serie de webinars totalmente gratuitos. El próximo es la semana que viene, el día 22, que hablamos de educación financiera. Así que también lo dejo aquí por si alguien quiere entrar, que se anime a acompañarnos, porque es muy interesante, porque son 4 mujeres de diferentes países, en este caso de Latinoamérica,
Y bueno, pues es un premio para dar voz y para reconocer pues este trabajo que hacemos, en las que nos dedicamos un poco a toda esta parte de empoderamiento financiero y lo comparto, ¿no?, con otras compañeras, que la verdad que me hizo mucha ilusión poder compartir un premio. Creo que esto es un trabajo de todas, que es lo que decía también de los hombres. Entonces a mí todo lo que es compartir creo que se reproduce mucho más rápido y es mucho más próspero. Exactamente, esa parte de competir, ¿no? Sí. Yo siempre... Es decir, nos han enseñado a competir y a ser los mejores y ir siempre en la individualidad, pero nos ha entrado Plutón en Acuario, Sí. así que también podemos meter un poco la astrología, con lo cual durante los próximos 20 años es hacer comunidad. Además a mí me parece lo más potente, ¿no? Yo siempre he sido, verdad que yo siempre he sido muy de compartir, o sea, yo comparto todo, yo no siento que otras coaches sean mi competencia, yo sé que siempre de ahí se pueden sacar podemos unirnos, podemos ¿no? unirnos. Entonces me parece eso súper interesante, así que bueno, muy feliz de haberlo, la verdad, de haberlo recibido, de que me den voz a eso. Y aprovecho también, porque ya que lo dices, que justo hoy han salido, porque también he sido nominada a otro premio, en este caso es Premio Mujer Mallorca, así que es de aquí, y en este caso es por impacto social. Vale. Y también por este trabajo que hago de empoderamiento y de impacto social, en el sentido pues de hacer, ¿no?, de acompañar a esas mujeres para que realmente sientan que pueden y que somos capaces. Así que bueno, han salido las votaciones hoy, lo compartimos también entre muchas mujeres de Mallorca, así que ahí estoy y nada, voy muy bien, la verdad que muy contenta. Pues enhorabuena. Gracias. Y gracias, sigue con este magnífico trabajo que estás haciendo con esa parte financiera, emocional. Gracias. Un poco todo. Gracias, muchas gracias. A ti. Muy bueno, bien. Pues estamos. Me ha encantado. Yo sé cuánto tiempo hemos estado, no sé, pero... Estamos muy a gusto.